al que aluden es el Franco Miranda, concejal de la ciudad de Río Cuarto, que está en línea con nuestro programa. Franco, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Ahí, muy en esta crónica que haces vos, que te escuché detenidamente, se me cruzaron 20 años por el frente de mis ojos, rápidamente. Bueno, quiero hacer la indicación, porque ahora aparecen los que se suben al carro triunfal, ¿no? Se ponen a elogiar cómo el Estado intervino en favor de desarrollar una actividad. Pero supongo que en más de una oportunidad lo deben haber cuestionado, porque ¿para qué gastan plata en el BMX? Sí, realmente uno, haciendo un poco de memoria por aquellos entonces, creo que Oviedo, Jove, Gabe, como le dicen los chicos allá en Córdoba, recuerdo expresamente esa reunión con ellos, porque en realidad veníamos de una puja con los skate y uno ignoraba ciertas cuestiones. Por aquel entonces quien les habla ignoraba algunas cuestiones vinculadas a ese deporte, donde en una misma pista no podían transitar los skaters con aquellos que practicaban freestyle bike o BMX, y entonces uno empezó a comprender esa situación, y para no tener problemas, recuerdo que fueron muy críticos y muy duros con nosotros, incluido el periódico local de esta ciudad. Cuando inauguramos la pista, el primer día, uno de los chicos que hace una pirueta se lastima y le extirpan el vaso, y me acuerdo que en aquel entonces el titular había sido: le extirparon el vaso por una caída en el skate park. Por esos títulos, porque son así como lo decís vos. Y hoy podemos ver con el diario del lunes que esa expresión de ese grupo de jóvenes, que por aquel entonces era un movimiento mucho más oculto para la sociedad, criticado porque se iban a las esquinas o a las escaleras de los edificios públicos para poder practicar por los obstáculos, hoy da sus frutos con un campeón, medalla olímpica, como quien estamos hablando. En Córdoba venían sus padres de Bolivia, cordobeses también, y venían a radicarse, y justamente en ese radicar encontraron este proyecto que llevamos adelante por ese entonces, la gestión de la Agencia Córdoba Joven. Pero acá hay un actor principal, Guillermo, que se llama José Manuel de la Sota, que supo escuchar y que solamente nos abrió la idea de decir: ustedes hagan, que es preferible equivocarse por hacer que quedarse pensando en cómo lo podríamos haber hecho. Lo que hicieron ustedes, Franco, desde la Agencia Córdoba Joven, que presidían, es que los que hacían la práctica del BMX se agruparan, hicieran una asociación para que el Estado les pudiera hacer una pista de práctica, ¿es así? Tal cual. Nosotros empezamos con los chicos que practicaban skate en la vía pública, que decíamos que para poder lograr que ellos pudieran tener una pista, por aquel entonces desordenados, porque no entendían qué función cumplía una ONG o una institución, tener una ONG o fuera un club de fútbol. Entonces armamos toda una cuestión que tenía que ver con la persona jurídica, para que les pudiera quedar el uso de la pista, para que el gobierno en algún momento se pudiera retirar y se pudieran sustentarse solos a través de eventos, de prácticas, de campeonatos, tener un carnet digital por aquel entonces. Fue realmente un trabajo mancomunado, porque los pibes entendieron todo al pie de la letra, y cuando llegaron los chicos que practican bici, ya teníamos el camino transitado. Ya habíamos ido con Marcos Zagardoy, otro vecino de la ciudad de Río Cuarto, que fue quien me dio las ideas un poco a este proyecto. Para aquel entonces también, Guillermo, hay que ser honesto, veíamos un nicho político también en tantos jóvenes que no tenían realmente una política pública que los pudiera acompañar en ese proceso, y logramos sacarlo de la esquina para ponerlos en una pista. Y también por aquel entonces en decir: van a ver que hay que tener un campeón de skate y un campeón de BMX. Y bueno, hoy pareciera que eso se hizo realidad por ese nucleamiento, por esa organización, donde mucho tuvieron que ver quienes realizan el deporte, los denominados riders, y también donde mucho tuvo que ver
el gobernador quien nos dio la posibilidad de poder pensar en una política pública que han quedado los cimientos para todo lo que fue Córdoba después, ¿no? Lo que fue el BMX y que fue todo el deporte X en nuestra provincia, que es realmente de primera línea, y con estos brotes que vienen, que hoy nos dan los resultados, y que hay muchísimos pibes más, Guillermo, hay muchísimos pibes más. Sí, bueno, ahora ya hay 2 lugares para esa práctica en nuestra ciudad, el Parque Sur y aquí la pista junto al puente de Filloy. Tarda en llegar, los procesos no son inmediatos, son a largo plazo, cuando las políticas de Estado continúan en el tiempo. Lo que a mí me genera siempre rechazo, bronca, indignación, es que la crítica sistemática al Estado de diferentes sectores, que después cuando sobrevienen los triunfos, aborran sus propias críticas y se suben a los éxitos. Y fue el Estado el que empezó, porque no fue ningún privado. Hoy, por suerte, a Maligno lo apoyan muchas empresas privadas que sostienen su posibilidad de viajar al exterior, de desarrollarse y vivir de esto. Pero primero llegó el Estado, después cuando las empresas privadas vieron la organización que dio el Estado, empezaron a apostar. Sí, tal cual, esto fue parte de una política pública, estos son fondos públicos, las asociaciones que se armaron aún hoy existen y es una herramienta fundamental para esa organización, para lo que viene, pero lo más primordial es el Estado presente, es quien te brinda un espacio, es quien nuclea, es quien te organiza, es quien hace, el que pone la para que todo esto pueda resurgir y pueda transformarse realmente en una política pública, porque después la continúa también Schiaretti, y esto aún en el tiempo se ha logrado sostener como una idea concreta, más allá que los parques embellecen también, porque su forma hace que se vean de manera icónica y de manera hasta inclusive uno puede llevar a su hijo a esos lugares y sentarse a las orillas a esperar, a mirar, a observar, y es un espacio agradable. El Estado presente, Guillermo, no lo suplanta a nadie. Por más crítica que uno sostenga o sustente, realmente en el tiempo, o hay que darle tiempo, como mencionaste en la crónica, para que pueda dar sus verdaderos frutos. Y hoy tenemos esto, ¿no? La única medalla de oro de la República Argentina obtenida hasta la fecha, y esperemos que vengan más, ha sido esta apertura de este rider, de este competidor, que es una persona que inclusive está en su edad plena, pero también en su edad plena que le queda poco, pero es un gran campeón, es una gran persona y llena de valores también, porque lo que hace el deporte entre quienes lo practican es generar esos valores. Bueno. Los valores de que hoy, hablaba hace 2 días con Damián Nolasco, el ex entrenador olímpico del BMX, también lo fue, y mencionábamos justamente esto, cómo revalorizan a José Manuel de la Sota y al Estado, que por aquel entonces era lo mismo, o quien lo representaba, pero yo siempre les digo, o lo hablamos, que el Estado, la política pública y los fondos que generan eso para que lleguen estos logros. Franco, Mayra, Alejo también quieren preguntar. Sí, Franco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mayra? En el corrimiento que hay ahora desde lo público a lo privado, y acá hago un poco de hincapié en lo que son las SAD, que se quieren, se buscan implementar también. ¿Cuál es el peligro, digamos, que a estos deportes los empiece a tocar o los empiece a querer sostener las partes privadas? Como si quiere implementar, por ejemplo, la SAD en el fútbol, porque es lo más cotidiano, pero en estos casos donde los pibes pueden practicar gracias a una estructura hecha por el Estado, que eso se quiera hacer, pero con lo privado es peligro. Pero que no sea el Estado es la inconsistencia siempre en las decisiones, ¿no?, que se toman. Quizás no sería mal que sería otro, por eso la importancia del Estado siempre es que regula, que pone límites, que abre puertas, que sustenta, que sostiene como la actual, que es una etapa de crisis económica muy fuerte, y los deportistas en toda su estructura lo sufren permanentemente, porque el Estado
tiene un límite para llegar. Y cuando el privado se asocia con el Estado, siempre quiere tener más parte que el mismo. Por lo tanto, usufructa cosas del Estado. No hay que criticar el Estado siempre debe estar presente. Hay que criticarlo para hacerlo mejor, pero no para retirarlo de la vida de las personas y menos de la vida institucional de las personas. En este caso, los clubes deportivos, en todo su esplendor, son espacios de contención social, son espacios de contención humana, son espacios de contención para la sociedad, para el barrio donde se desarrollan. Es importante que existen y que existan con la gente, no sin la gente. El privado y el Estado deben asociarse para el bien común, no para el bien ni del Estado ni de las personas en parte privada. Franco, buen día. Te consulto, seguramente este es un fuerte mensaje a esa lucha contra el clima de época que considero yo de las críticas al Estado. ¿Cómo se hace justamente? Me mencionabas que si bien tarda en llegar, los resultados se ven, pero ¿cómo se hace justamente para combatir desde los gobiernos, desde el municipio, desde la provincia, este clima de época que se ha instalado en contra justamente de las políticas públicas de acompañamiento a los deportistas? Hay que defenderlos desde el debate y la discusión. Desde nuestro lugar, desde ciudadano de a pie, hay que defender la postura del Estado y no callarse ese tipo de cuestiones. Los debates hay que darlos, las discusiones hay que darlos. Quienes propenden para que las situaciones es una discusión diaria, una discusión que ya está entre nosotros. Y no darla es darle espacio justamente a esa ideas, las políticas públicas implementadas en el tiempo, todas, no importa quién las implementó, importa cómo se han ido llevando adelante, qué sustento tienen. ¿Han ido cambiando? Sí, han ido cambiando, pero se sostienen, como lo es el PAICOR. ¿Hay que mejorarlo? Sí, hay que mejorarlo, pero peor sería que no estuviera. La importancia, cuántas veces se quiso retirar el PAICOR, y se lo ha seguido sustentando y se lo ha ido mejorando. ¿Le falta? Sí, le falta, porque el Estado tiene que controlar también, tiene que controlar y tiene que mejorarlo, pulirlo. Lo que no tiene que hacer el Estado es alejarse, y eso son las personas, porque quienes componen el Estado son las personas, con lo cual es la discusión que hay que dar desde el lugar donde uno está, desde las instituciones, de las políticas públicas implementadas por el Estado y la prensa del Estado. Estamos dialogando con Franco Miranda. En el final, Franco, tengo que hacer referencia, lo publicó el diario Alfil, citando a FM Al Toque. Ayer hubo una pancarta puesta en el Consejo Deliberante en donde aludía a usted en primera persona. ¿Quiere contarnos qué pasó, de qué se trata? Sí, sintéticamente, Guillermo, tiene que ver con alguna picardía, suspicacias de algunos militantes que, bueno, simplemente me parece que tiene que ver con esto de la participación en las últimas elecciones municipales, donde quizá las heridas no sanan de un día para el otro, y también, bueno, lo hacen en referencia personal, pero también a nuestra agrupación de base a la que pertenecemos, como dándole el final a nuestra agrupación política. Son parte de las chicanas y de las militancias nefastas, o aquellas militancias que intentan amedrentar a militantes. Eso es una cuestión que me parece que tiene que ver con el colorario, pero también darnos cuenta de que a veces nos pasamos de rosca. No nosotros, sino quienes pusieron el cartel. No sabemos quién es. Hemos pedido los videos de referencia de las cámaras que enfocan el Consejo Deliberante para tener alguna perspectiva, pero que seguramente, Guillermo, quienes hacen este tipo de actividades o cuestiones la hacen realmente cubriendo toda la parte de su cuerpo, con lo cual seguramente no vamos a encontrar nada, porque también están ávidos de ese tipo de cuestiones y porque también son ávidos para el tipo de práctica. Lo dejo ahí, simplemente lo dejo ahí personalmente, pero simplemente aclaro que es a la institución a la que se ataca. Sí, porque si pueden poner ese cartel ahí, también pueden entrar adentro y hacer lo quieran, ¿no? ¿Usted sospecha que es fuego amigo? Digo, porque lo amenazan de muerte política, o la amenaza cruza límites.
No, creo que vi que una flechita que da hacia nuestra agrupación, no es hacia mi persona. No, lo dejo ahí, Guillermo. Simplemente le he pedido a las autoridades del Consejo Deliberante que revelen la cuestión de llamarnos a la reflexión, ¿no? Porque es una institución y es una de las instituciones representativas más importantes, o debiera serlo, ¿sí? Quizás ha perdido el valor en la sociedad, ha perdido el valor como lo han perdido las personas que componen el Consejo Deliberante. Los denominados políticos han perdido el valor, se ha perdido porque las discusiones son discusiones chatas, porque no tienen impacto en la sociedad las discusiones que se dan. Entonces como que se le va perdiendo el respeto a la institución, no a la persona. La persona ya lo perdieron hace rato a quienes componen. Entonces es una obligación nuestra de quienes componemos hoy el Consejo Deliberante de debatir esto de las instituciones de la ciudad, cómo cuidarlas, cómo abordarlas, no importa, porque nosotros somos pasantes, tenemos un mandato que cumplir, somos 4 años y la institución va a quedar. Entonces lo que hay que cuidar es la representación de los riocuartenses dentro del Consejo Deliberante, cuidar a la institución, y ese es el debate que le he pedido a las autoridades del Consejo Deliberante. Podemos reflexionar sobre la institución, no sobre las personas pasan, Guillermo. Gracias, Franco, muy amable, y felicitaciones por esa acción. Generalmente se toma la crítica, que es parte, hay gente que comete errores, se equivoca, por supuesto, como en todas las actividades de la vida, y al Estado se lo ha puesto en un tribunal de ajusticiamiento permanente, sobre todo en esta época, y el cinismo y la hipocresía campea en muchos dirigentes políticos, en medios de comunicación, ni hablar, pero bueno, a veces la realidad te termina pegando un cimbronazo. Muchísimas gracias, Franco. No, por favor, muchas gracias, Guillermo, por rescatar esta política pública, y también aprovecho de decir que en momentos críticos, donde toda esta crisis que se menciona de alejamiento del Estado, hay una más que nos pega de lleno a nuestra ciudad, que es el sueldo de los docentes universitarios y obviamente de todos los docentes en general, pero cuidar nuestra universidad, porque también ahí hay un semillero, y nos solidarizamos, el bloque de la Fuerza del Imperio del Sur, nos solidarizamos con este reclamo que están haciendo las y los docentes de nuestra universidad por mejoras salariales, en momentos tan críticos, donde necesitamos de un Estado presente, activo, solidario, porque quienes van a la universidad van en busca de sueños de vida, de recibir un trabajo digno, poder vivir para adelante. Por lo tanto, si no tenemos docentes en actitud, en acción, presentes, de pie, evidentemente no vamos a tener o no vamos a poder cumplir esos sueños, así que nos solidarizamos en este momento tan crítico que tiene el Estado, en una más, así como todos los recursos que faltan en todas las otras políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, Franco, muy amable. La palabra del concejal Franco Miranda de la Fuerza del Imperio. Era el presidente de la agencia Córdoba Joven cuando se tomó la decisión de estimular el desarrollo del BMX, del freestyle, no solo con la constitución de una agrupación, de una asociación que los agrupa, sino también la construcción de la primera pista para esa práctica con la intervención del Estado. Los que ayer criticaban aquellas acciones, los que hoy siguen criticando la intervención del Estado, no evitaron colgarse la medalla de argentinidad para celebrar lo que pasó ayer con el oro olímpico. Así son las cosas, conciencia y verdad, desde el río te vas a... Mercado de Abasto de Río Cuarto. Recomienda frutas para mejorar tu salud. Consumí productos de verdulero de confianza. El mercado avanza calidad